Ricardo Jaramillo es un empresario colombiano dedicado al sector agroindustrial. Es egresado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad EAFIT y actualmente es gerente y cofundador de Expo Agrofuturo, uno de los escenarios más importantes para el sector agro en América Latina. Ricardo es un emprendedor del sector agroindustrial. Inició desde joven y hoy reconoce en el agro un sector con oportunidades reales para los jóvenes del país. Su trabajo está enfocado en el aprovechamiento de las nuevas tendencias tecnológicas y de consumo, con las que busca el fomento de un mejor agro, uno más consciente y sostenible. Ricardo Jaramillo es el invitado de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Hola, soy María Viviana Botero y me gusta mucho saludarlos. Bienvenidos a Conversaciones Pro, un espacio de Pro Antioquia donde invitamos a imaginar la Antioquia que nos soñamos. Comencemos. Ricardo, un nuevo agro. ¿Así te sueñas, Antioquia? María Viviana, un gusto. Y así es, un nuevo agro dinamizado, un nuevo agro con innovación, con conocimiento y sostenibilidad, que a mi juicio son los pilares que van a hacer que Antioquia sea y siga liderando el agro del país. Bueno, pero para conocerte y para que sepan esa pasión que te mueve, hay que contar lo que pasa por la cabeza de un joven de 20 años que toma la decisión de emprender. Remontémonos a ese momento que estaba pensando el Ricardo de hace 20 años que decide emprender y emprender en el agro. Siempre me ha motivado el agro y en su momento vi que el agro le faltaba mucha profesionalización y estudiamos los rubros que tenían potencial exportador y fuimos a proponerle a algunas empresas que conectáramos el ecosistema, el que tenía tierra y no la usaba, el que tenía plata para invertir y no sabía en qué, la empresa que necesitaba comprar alimentos. Y así fue como decidimos comenzar con mucha pasión en un viaje que al principio fue difícil, porque es difícil que crean en un joven, en un sector que ha sido muy tradicional, pero se necesita amor, convicción y mucha pasión. Y me gusta mucho eso que dices y quisiera preguntarte eso que fue en su momento difícil, que tú dices fue una aventura, que hubieran creído en un joven que decide emprender. Cuéntanos un poquito más cuáles son esas dificultades a las que se enfrenta un joven o una persona que decide emprender en el agro. En Pro Antioquia, Ricardo, estamos comprometidos con apoyar el emprendimiento y ayudar a fortalecer el ecosistema del emprendimiento. Nos interesa mucho conocer cuáles son esas barreras a las que se enfrenta un joven que toma esa decisión. Bueno, yo creo que la primera es la credibilidad. Entonces, es un sector en el que me empecé a mover que es muy tradicional. Tiene un status quo muy establecido. Entonces, cuando tú vas y propones alguna idea nueva, de pronto, al no ser una idea que pase continuamente y que ellos tengan claridad de qué es lo que se va a hacer, tiene mucha reacción frente a lo que tú estás proponiendo. Entonces, de cara al emprendedor es donde yo invitaría más a no desistir de querer seguir adelante y con mucha convicción en lo que se está haciendo, porque siempre es muy común encontrar unas barreras cuando no van a creer, cuando no van a tener claro lo que estás proponiendo. Pero entonces esa convicción tuya, esa decisión, te mantuvo firme, te mantuvo comprometido con tu idea y hoy es un referente muy exitoso de emprendimiento. Yo te quisiera preguntar, porque me parece muy importante que nos cuentes cuáles son las oportunidades que tú viste en el agro y que tal vez no estemos viendo los demás. Bueno, lo primero es, así como hay frenos, también hay líderes. Y lo que dijiste de Pro Antioquia es clave, porque en su momento también tuvimos un par de personas o algunas personas que creyeron y nos ayudaron y nos abrieron puertas. Entonces, lo que hoy dices de Pro Antioquia es absolutamente necesario para dinamizar mucho más el ecosistema. ¿Qué vi? Vi un sector donde gran parte de la población vive de él, donde los alimentos son necesarios para cualquier persona y donde hay una falta de profesionalización absoluta. Entonces, nuestro gran reto era cómo llevarle profesionalización a ese sector. Veíamos una cantidad de gente que tenía tierra sin usar, gente que no sabía qué hacer con sus tierras o el que producía no sabía cómo incrementar su productividad para ser más rentable. Entonces vimos una gran oportunidad a través de llevar conocimiento, de llevar inversión, de llevar conexiones de negocios para que un sector que hoy es
el segundo después de la mineroenergía, del sector mineroenergético, el segundo en exportaciones de nuestro país. Entonces, y que sin esa profesionalización es el segundo. ¿Cómo será donde le demos todo el impulso que necesita? Convirtieron esos retos en una oportunidad y me quiero detener en eso para preguntarte por la realidad de Antioquia. Y es que Antioquia es una despensa agrícola y eso es innegable. Y quisiera preguntarte cuáles son las ventajas que tiene esta región con esa posición. Bueno, Antioquia, de hecho hoy, con el Valle del Cauca, son los departamentos que más producen alimentos. Adicionalmente, con lo que se vive en innovación actualmente, podemos atraer nuevos talentos a que aporten en el agro de diferentes formas. El desarrollo portuario, el desarrollo de las vías e infraestructura que estamos teniendo, el llevar internet a todos los municipios y a cualquier región, van a habilitar que emprendedores, jóvenes, se conecten con adultos que han venido produciendo alimentos para multiplicar esos resultados, para encontrar comercialización de sus productos, para que les llegue el crédito, para que puedan mejorar y transformar y generar más valor agregado en lo que hacen. Entonces, todas estas cosas son las que hoy tiene Antioquia y con una diversidad impresionante. Si vas al Bajo Cauca encuentras un tipo de suelos para tener producción de granos que hoy no hay, de cultivos de tardío rendimiento. Si vas al Magdalena Medio igual, pero si vas al Nordeste encuentras otras condiciones. Entonces hay unos pisos térmicos que nos permiten tener mucha producción. Claro, y es que al final agricultura significa alimentos y parece que no le diéramos suficiente importancia a ese tema y quiero detenerme, Ricardo, porque en Antioquia hay hambre. Las cifras de pobreza del 2019 y de 2020 muestran un aumento en las personas en condición de pobreza. ¿Cómo hacemos para combatir el hambre? No es justo y no es lógico. Yo pienso que lo primero es conocimiento. Hay que brindarle conocimiento a las personas que están en la ruralidad y que están inclusive en el área urbana de Medellín y de las principales ciudades, para que encuentren nuevas alternativas de producción. En el mundo, uno de los esquemas que más está creciendo y en las ciudades más desarrolladas del mundo es el de producción urbana, agricultura vertical. Están usando zonas en las ciudades donde antes estaban abandonadas o eran bodegas. Y el segundo tema es atracción de inversión. Entonces, definitivamente, el mundo tiene exceso de capital, lo que necesita es ver oportunidades para poder invertir de una manera atractiva. Hay una preocupación permanente cuando uno habla con expertos del agro y es que ¿cómo hacemos para que los jóvenes se enamoren del agro? ¿Cómo hacemos para que sea atractivo, para que decidan quedarse en el agro o decidan, como en tu caso, apostarle, invertir en el agro? Bueno, yo creo que como jóvenes, los jóvenes y sobre todo ahora han tenido un crecimiento muy diferente, un crecimiento digital. Y algunos no quieren entrar en labores de operación y producción. Exacto. Pero hay otra gran cantidad de actividades que complementan eso para que los jóvenes puedan desarrollar software en el agro, sea para administrar la finca, sea para vender los productos, sea para inventarse un robot, sea para volver más eficiente la logística, que hoy es súper ineficiente, sea para inventarse nuevos productos con la producción primaria de cualquier producto agro. Entonces, hay un sinnúmero de posibilidades en psicología, en mercadeo, en comunicaciones. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es mostrar ese gran potencial que tiene el agro, hoy más que nunca con el contexto mundial, para que estos jóvenes tengan más claridad de cómo aportar, de cómo desarrollar sus ideas. Hay algo muy importante, el joven hoy quiere tener impacto, el joven hoy lo mueve el propósito. Causas. La causa. Entonces, si un joven encuentra que puede apoyar familias, que puede mejorar el ingreso de un agricultor, que puede apoyar a que no vamos a tener un problema de seguridad alimentaria, que no estamos lejanos. Entonces, un joven se va a jugar por entrar al agro y se va a jugar por desarrollar su vida y sus ideas acá. Sí, pareciera que las labores del agro están asociadas a
a una ancestralidad, al arado con bueyes, a los viejos de antes y pareciera que eso va en contravía con la tecnología, la innovación, que es lo que está trayendo a los jóvenes hoy en día. Y quisiera preguntarte, porque indudablemente hay retos en infraestructura, retos en la educación, retos en la mano de obra. ¿Cómo ves esos retos y cuáles crees tú que son esos principales retos que tendríamos que vencer para que el agro logre avanzar? Bueno, yo creo que hay 4 retos centrales. El primer reto tiene que ver con el conocimiento. Necesitamos seguir profundizando en el conocimiento y en un conocimiento multidisciplinario que se complemente para que el agro no sea solo de los agrónomos. Segundo, un tema de acceso a capital, donde pueda un agricultor, una persona del ecosistema acceder de manera fácil, ágil, rápida a créditos o a inversionistas para poder desarrollar sus proyectos. La tercera tiene que ver con el mercado. Debemos eliminar intermediarios, debemos generar más valor y hoy no es simplemente llevar un alimento, hoy el mercado exige que haya sostenibilidad, que cuidemos el medio ambiente, que no haya trabajo infantil, una gran cantidad de cosas que va a permitir que los agricultores lleguen a mercados de más valor y de manera más directa. Y el cuarto reto es la tecnología. Como lo que tú estabas diciendo, un agro que es de producción primaria lo convertimos en un agro de valor agregado y de desarrollo a través de la tecnología. Quisiera volver a eso que mencionaste, de que no estamos lejos de estar en riesgo en términos de seguridad alimentaria. Hoy en día el agro está permeado e impactado por temas como el dólar, la inflación, el precio de los insumos agrícolas. ¿Eso cómo lo estás viendo? ¿Cómo nos va a afectar y si eso nos va a obligar a tomarnos en serio como una despensa agrícola? Yo creo que es una necesidad y una realidad. La pandemia ayudó a que empezáramos a valorar más los agricultores y los alimentos. Después viene un problema geopolítico mundial donde uno de los principales productores de fertilizantes, de alimentos, como lo es Ucrania, unido al problema logístico de la pandemia, hacen que los precios de los insumos se eleven muchísimo, por ende, que la producción agropecuaria tenga una inflación súper alta y nuestra devaluación pues hace que importar todos estos insumos pues se vuelva aún más difícil. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? Que muchos de los que no exportan pues van a tener un alza muy grande de sus insumos, posiblemente no puedan ser rentables o le van a transferir esos altos costos al consumidor. Y vamos a tener un problema muy grande de incremento en el precio de los alimentos que los ciudadanos que no tienen ingresos suficientes no van a poder adquirir. Entonces se viene un reajuste muy grande en la producción de alimentos y Antioquia tiene la oportunidad de empezar por su cadena de suministro, nuevos fertilizantes, nuevos insumos, bioinsumos, para garantizar que tengamos en todas estas tierras que tenemos disponible una producción para la población. No sé si leíste la carta que Larry Flynt de BlackRock envió a sus inversionistas, donde decía que la globalización como la conocemos hoy en día, a propósito de la guerra en Ucrania, es un concepto que va a cambiar. Te pregunto con eso que dices, si crees que estamos listos para exportar, ¿eso cómo va a hablarse con la necesidad de garantizar nuestro propio abastecimiento a propósito de esas voces que dicen la globalización y esa excesiva dependencia que tenemos de los otros va a empezar a cambiar? Yo creo que ya, de hecho, está empezando a cambiar. Nosotros somos un país importador de maíz, de granos y cereales, que es una de las bases de la alimentación. Entonces, ya ve uno empresarios y proyectos importantes en diferentes partes del país tratando de volver a motivar esa producción. Grandes empresas que importaban todo, promoviendo y haciendo, como le llaman ahorita, agricultura por contrato y ayudándole a agricultores, transfiriéndoles tecnología, créditos, información y conocimiento para que vuelvan a empezar. Entonces, lo que yo creo es que estos retos de globalización y lo que estamos viviendo hoy van a forzar a estos agrupadores o a estas empresas que necesitan suministro y materias primas a que promovamos nuevamente una inversión nacional y eso va finalmente a hacer que utilicemos todos esos recursos que tiene Antioquia. Sigamos hablando de tendencias.
Ricardo, y quisiera preguntarte, porque la pandemia introdujo unos cambios muy importantes en el estilo de vida de las personas, una elevación de la conciencia de un estilo de vida más saludable, una preocupación por el medio ambiente, y quisiera preguntarte cómo esos cambios en los estilos de vida, esa inclinación por los alimentos orgánicos, pero también esa preocupación permanente por el medio ambiente, cómo esas tendencias van a cambiar o pueden impactar el agro. Bueno, y aquí hay otra idea para los jóvenes. Yo creo que el agro va a tener una fuente de ingresos alternativa muy importante por estas cosas. Una es bonos de carbono. Ya vemos cómo la reforestación vende bonos de carbono y entonces tiene que ver mucho con la sostenibilidad. Sí. El agroturismo y los alimentos funcionales. Entonces, exacto, hoy la medicina finalmente debería, o pienso yo que debe ser preventiva, y la mejor medicina es alimentarse bien. Y esto normalmente lo vinculamos con la producción orgánica. Lo que pasa es que hay que ser muy precavidos con la producción orgánica, porque hoy la producción orgánica puede ser 5, 6, 7, 8 veces menos productiva que la producción tradicional. Entonces, lo que termina siendo una solución para el cuerpo humano termina siendo una fuente de contaminación gigante para el mundo si no logramos mejorar las técnicas de producción orgánica, porque entonces vamos a necesitar 10 veces más de energía, 10 veces más de tierra, entonces más deforestación. Entonces hay unos retos gigantes para los jóvenes que tenemos que empezar a surtir, pero definitivamente los alimentos son la principal fuente de la salud y necesitamos, y también son la principal fuente de contaminación en el mundo. Y quisiera preguntarte por los cultivos que han sido tradicionales en nuestro país. ¿Qué va a pasar con el café, ese cultivo insigne colombiano? ¿Qué va a pasar con la ganadería? ¿Qué va a pasar con el aguacate frente a esa realidad que tú nos estás exponiendo? Yo creo que hay una oportunidad bonita. El café ha sido en casi toda su historia un commodity, y uno ya ve una cantidad de plataformas que muestran la historia del café, la trazabilidad del café, y se vuelve un producto que permite generar valor agregado, como en el cacao. Entonces, tú quieres saber la historia, hoy hay un mundo de plataformas a nivel mundial que dicen de dónde viene, cómo se produjo, etcétera, y eso le va a dar mayor valor y se puede volver, por ejemplo, como el vino. Claro. En el tema del banano, pues es el segundo producto en exportaciones de nuestro país. Yo creo que seguiremos exportando banano y es una fuente de empleo súper importante. El aguacate, las pasifloras como el maracuyá, la uchúa, vienen creciendo de una manera importantísima y utilizando tierras altas que antes no eran muy productivas en términos de producción, en términos de ingresos y riqueza para esas regiones. Entonces, en ese término, yo creo que vamos a tener una gran oportunidad y muy buenos años en el futuro, si los complementamos con lo que necesita el mundo ahora: comidas saludables, comidas de reproducción celular, algas, comidas a base de algas. Entonces tenemos que empezar también en las universidades a meter todos estos nuevos conceptos, producción urbana, y vincularlo con la producción tradicional en donde tenemos ventajas comparativas. ¿Y la ganadería? Bueno, la ganadería, yo soy un enamorado de la ganadería, tiene muchos retos. La ganadería que nosotros tenemos es de pasturas. Al ser una ganadería de pasturas y de libre pastoreo de los animales, pues hace que sea verde comparada con la ganadería del mundo. Cuando tú comparas, para hacerte una comparación, un árbol crece en promedio 30 metros cúbicos por hectárea al año, y un pasto puede crecer hasta 80, 100 toneladas de metros cúbicos, 100 toneladas al año de biomasa. Y esto hace que sea 2, 3 veces más que lo que producen los árboles en biomasa, que quiere decir que captura más dióxido de carbono. Entonces yo creo que lo que se necesita es mostrar mucho más que tenemos una ganadería verde, que tenemos una ganadería que compensa lo que emite. Frente a esas voces, ¿no? Hay unas voces muy agresivas en el tema ambiental frente al negocio ganadero. Totalmente. Entonces yo creo que la ganadería no podemos desconocer que tiene un reto. Vamos a empezar a ver carne hecha de reproducción celular en laboratorios. Pero yo por otro lado creo que los que tenemos ganadería regenerativa, verde, sostenible, van a tener unos precios muy importantes en el mercado y va a tener un mercado de nicho súper importante. Ricardo,
última pregunta, y no puedo dejar de preguntarte porque estamos en época electoral, y en época electoral ocurren de todo, entre esos también aseveraciones populistas, y quisiera preguntarte por temas que hemos oído muchas veces donde algunos líderes, de cierta forma, y me voy a permitir decir esto, satanizan empresarios del agro. Yo quiero conocer tu reacción frente a esa situación. Lo primero es que el agro en Colombia tiene 3 millones de empresarios. Dime, María Viviana, ¿quién hay más empresario que un agricultor? ¿Quién hay más emprendedor que un agricultor que tiene que estar haciendo una cosecha cada 3 meses, cada 6 meses, volviendo a empezar? Y el agro, la única forma de desarrollarlo, y lo vemos en los países que son pioneros en agro, como Holanda, como Israel, Brasil, Estados Unidos, necesita inversión privada, claro, necesita tecnología, necesita amor entre el ecosistema, entre el empresario, entre el productor, entre el que presta la plata, entre el que invierte. Y la única forma de sacar el agro adelante y de aprovechar todo el potencial que tenemos y volverlo una realidad es generando un ecosistema de confianza, de desarrollo y de inversión. Entonces no podemos caer en esos problemas, no podemos caer en esa falsa mentira de que vamos a regalar tierras, de que vamos a regalar ayuda. Nada de lo regalado sirve, en la vida hay que trabajar y los agricultores están acostumbrados a trabajar y ellos entienden eso. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y compartirnos su visión de la Antioquia que te sueñas, que necesariamente pasa por lo que bien dices, por un nuevo agro y por visibilizar lo que somos como despensa agrícola. Gracias. Gracias a ti y a ProAntioquia y al liderazgo que están haciendo para tener un nuevo agro.